19 de octubre. 50 días después de la primera vuelta electoral, finalmente entra en vigencia el silencio electoral. Los candidatos ya no pueden pedir el voto. Una campaña durísima, intensa, una campaña de idas y venidas, una campaña que ha develado una serie de acuerdos, acercamientos entre unos y otros, porque sucede que ahora solo hay dos candidatos. El evismo, el androniquismo y parte del arcismo han decidido migrar a una de estas dos candidaturas, en este caso mayoritariamente al Partido Demócrata Cristiano. Este miércoles cerró su campaña en Tarija Rodrigo Paz, ¿sí? No estuvo Edman Lara. Deme imagen si quiere, su candidato en vivo, su candidato a la Paz ha estado allí. Edman Lara se fue a San Ignacio de Velasco en una avioneta, luego volvió a Santa Cruz y decidió no participar del cierre de campaña en Tarija. Don Jorge Quiroga Ramírez ha hecho lo propio en La Paz, Plaza Villarruel, donde ya cerró su campaña electoral. Ahora todos a callarse, todos a regirse al silencio electoral. Hemos invitado la noche de este miércoles a don Jaime Dunn, es ex precandidato a la presidencia, es un líder, 19 de octubre. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decirte primero que claramente ha habido un cambio de estrategia, pequeños productores, a los vendedores ambulantes, y hemos visto por el lado de Tuto Quiroga una campaña que se ha ido ajustando más en la línea de un énfasis en una mano más dura y de seguridad, lo cual creo que es algo necesario cuando se va en una segunda vuelta. Pero al mismo tiempo veo por el lado del votante promedio boliviano, hablando con la gente, yo sobre lo que queda para elegir. La gente, creo, tiene un alto grado de frustración que no ve, por supuesto, que van a haber cambios profundos y de campaña, ¿no es cierto? Que creo que ha sido muy largo el periodo de tiempo de espera entre la primera y la segunda vuelta, pero al mismo tiempo también veo la posibilidad de que haya en realidad un voto, obviamente no convencido, un voto volátil, en el sentido que puede cambiar rápidamente hasta horas antes de la votación una persona, sino también una posibilidad de que el votante quede pues ya descontento de entrada, y eso significa que el próximo gobierno, si no tiene soluciones rápidas, se va a encontrar con una población que ya estuvo descontenta desde el día que votó. Don Jaime, significar los próximos 5 años. ¿Cómo ve a los dos binomios? Usted dice hay un alto grado de disconformidad, hay un voto volátil que puede cambiar a última hora. ¿Cómo ve a los binomios? ¿Cómo ve usted al binomio, por ejemplo, de Tuto y JP Velasco? ¿Cómo ve al binomio de Rodrigo Paz y Edman Lara? Un Edman Lara que hoy no lo acompañó a su tierra natal y a su cierre de campaña al candidato a la presidencia del PDC. Bueno, yo te diría que claramente se puede ver un binomio Quiroga-Velasco. Primero, desde el punto de vista liberal, pues una nacional. Quiroga ha recuperado elementos de su pasado político, como su postura sobre la coca en el Chapare, técnica, y eso por supuesto creo que le está dando una situación de cerrar la campaña con mucho más credibilidad, especialmente credibilidad en la parte técnica. En el caso de Rodrigo, evidentemente hay movimientos, especialmente como la aparición del señor Lupo para darle más solvencia técnica a su equipo,
lo cual seguramente va a ser importante para quienes ven un valor agregado en eso. Pero también lo que se nota es, por supuesto, reacciones bien complejas que se están dando, producto también de la guerra sucia. No tenga un vicepresidente, otra vez, son temas que si estratégicamente no tienen, pues quedaría simplemente como un tema de falta de coordinación o falta de tino político, porque en un cierre de campaña y que está coordinando y en coordinación, por supuesto, en sus formas de hacer planteamientos de último momento, y el cierre de campaña es uno de los momentos más importantes para lograr mandar mensajes que capaz durante toda la... Central, neurálgico y lapidario en lo inmediato. Las largas filas, las largas colas persisten y continúan. Don Rodrigo Paz ha dicho, yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional, dice que va a seguir echándole mano a los créditos para el combustible, mientras una postura de Tuto Quiroga que dice, sí, vamos a ir al Fondo Monetario para abrir a través del Fondo Monetario créditos con otros organismos internacionales. ¿Cuál es su... Combustibles es capaz el tema de más alto impacto inmediato y hasta simbólico, ¿no es cierto? La acción que se viene tiene que ser clara, tiene que ser tema demasiado sensible y eso sí es por esperar que hayan recursos que la estrategia que tenía Samuel de conseguir dicen que van a conseguir los combustibles, pero otra vez no hay unas propuestas claras, no hay un lineamiento claro y específico para dejar a la gente satisfecha. De alguna manera, el decir va a haber combustibles o va a haber dólares, pues no termina combustible. La gente no puede esperar pues meses, ni siquiera semanas para que se tengan los dólares. Antes de la medianoche tiene que haber una llamada del Señor, tenemos que trabajar juntos desde mañana lunes para que pierda en la segunda vuelta a manifestarse. Buscó en algún momento en la oposición y nunca se logró que... Don Jaime, escuchábamos a Gabriel Espinosa, combustible, lo escuchaba hoy, hablaba con tu Fiare. Lo vamos a traer fiado, dice, ¿no? Al crédito, se va a pagar después. Presentó un plan, creo que tanto Tuto como Rodrigo lo está tratando de solamente convencer a la gente para que el domingo vote. En detalle queda como un anhelo, como un deseo. Ahí es donde viene un cuestionamiento. Entonces aquí de activos, es decir, yo te doy, pero ese algo no sabemos qué es, ¿no es cierto? Y los complejo el pensar de que eso se puede ir ejecutando para tener combustible el primer día de gobierno. ¿A qué me todavía no han sido electas, comprometer activos del Estado? Pase a algo que se pueda hacer una vez que se esté en función de gobierno. No sé quién, ¿no es cierto?, estaría comprometido para hoy. Estimado Junior, es muy difícil por el tema en función de gobierno, lo veo muy difícil creyendo de alguna manera que se van a poder cerrar
pendientes, cuando no se sabe si esa persona va a estar en función. 150 a 300 millones de dólares en combustible. Es que se dice lo que se va a lograr viable, digamos. Ajustes internos y combustible. Se ha planteado también en el debate sobre el tema del combustible el asumir como desembolse lo que tendría que desembolsar. Funcionar la asamblea, hay que hacer la elección de que se tomen más de 5 o 6 al corto plazo. Por eso repito, el día ninguno de los dos programas tiene la solución para eso. Después de una semana o después de un mes o 2 meses, puede eso creo que todavía no tiene respuesta concreta, apoyando a ninguno de los dos, porque yo creo que y no voy a revelar, digamos, al otro. Además, por respeto a los votantes, yo creo que los votantes parte de un rebaño de ovejas, un caudillo les diga para votar. Don Jaime, ustedes ya les aparecen evistas, androniquistas y hasta algunos... O alguien que votó por el MAS en el pasado de los candidatos es justamente buscar el voto de los que votaban por Manfred, los que el MAS si tenía 55% de la votación, es un voto importante que no se puede despreciar, pero quiero aclarar si esté llevando el voto a propósito para cambiar, ¿no es cierto? Creo que eso es muy complejo. Hemos visto que como candidato uno no puede aceptar que en una línea política o en una campaña política. Y sí, por supuesto, hay una seria más estén apareciendo en listas del PDC. Realmente candidato del PDC antes de ir complejas y al mismo tiempo figuras que no son personalmente no hubiese permitido si hubiera estado con el PDC. Ahora, don Jaime, por el cambio, va a buscar el cambio en 2030. No de que votó por el MAS, sino dirigentes del MAS. ¿No le preocupa la figura de Edman Lara? Porque también usted tiene una responsabilidad y tendrá una responsabilidad con la historia, como la tendrán los líderes, digamos, porque se habló de que el MAS ya tuvo 20 años y ahora sucede que el MAS parece que se va a entrar de contrabando, lamentablemente con el apoyo, por ejemplo, de Samuel Doria Medina, que le ha dado su apoyo al PDC, y que los votos de Samuel en una parte, los votos de Evo en otra parte, los votos del PDC y los votos de algunos otros podrían hacer posible que Rodrigo llegue a ganar este domingo, aunque con una mínima diferencia. Por supuesto que lo que preocupa es ese reciclaje que se pueda dar
digamos que la gran victoria que hemos logrado los bolivianos amantes de la democracia, de las libertades, es que justamente el MAS como partido político ha sido disminuido a su mínima expresión en la primera vuelta. Así que por supuesto que preocupa, por supuesto es algo de lo que yo personalmente también he estado públicamente diciendo que hay preocupación con un vicepresidente como Lara. No, lo digo, lo repito, no lo oculto y por supuesto manifiesto mi preocupación de manera contundente de que el hecho de que el MAS haya desaparecido como partido de alguna manera no significa que el socialismo haya desaparecido del país. Y por supuesto preocupa que un próximo gobierno, si no hace una buena gestión, ese masismo que puede transformarse o ese socialismo que puede transformarse en otras figuras políticas puede agarrar muchísimas fuerzas. Sí, por supuesto, repito, la preocupación del reciclaje a través de fuerzas políticas como el PDC es materia de preocupación. Y por eso yo creo que todos los votantes, especialmente aquellos que queremos que hayan cambios y por supuesto que el socialismo no vuelva, son temas evidentes que hay que tomar en cuenta en una evaluación consciente, soberana y por supuesto en libertad tomar la decisión en el momento del voto este día domingo, porque no solo hay que tener la libertad para ejercer el voto, sino también hay que ser responsable con el voto que se ejerce. Ahora, don Jaime, le pregunto yo esto porque de repente usted se está listando para el 2030 y llega un Rodrigo Paz, que digo yo, ¿no? Ojalá Dios no quiera que estemos frente a un Evo Morales y a Luis Arce. Rodrigo Paz podría ser el Luis Arce y Edman Lara podría ser el Evo Morales de Luis Arce, porque fíjese usted hoy día, muy mala señal. Yo no sé qué ha pasado, pero no es que están de mil amores, fíjese, no lo acompañó a su tierra natal a cerrar su campaña, don Edman Lara, viajó en avioneta a San Ignacio, llegó a Santa Cruz tipo 5 de la tarde, en ese mismo jet se pudo haber ido a Tarija y haber vuelto en el mismo jet este jueves, es decir, es una mala señal el hecho de que su candidato, su compañero de fórmula, su vicepresidente no lo acompañe. ¿No le preocupa a usted el hecho que lejos de que Rodrigo se ocupe de la economía, se ocupe de mirar atrás y de todos los días cuidar de que el serrucho no esté avanzando para que la silla se caiga y con él caiga el presidente y asuma el vicepresidente? Bueno, yo creo que en general todos los bolivianos siempre vamos a estar preocupados si no vemos armonía, si no vemos sincronización, si no vemos una sola línea y un solo objetivo en un binomio y una candidatura, por supuesto. Eso preocupa muchísimo. No se trata de tener, por supuesto, un presidente con una agenda y un vicepresidente con otra agenda. Eso es algo que sería obviamente de darse algo tremendo, malísimo para no solamente mantener la gobernanza, sino también mantener la estabilidad política del país, porque también donde no hay estabilidad política, no hay credibilidad, no hay confianza, y eso significa también inestabilidad en el tema económico. Entonces, claro que sí, ese tipo de cosas siempre va a preocupar. Preocupa en general, también te diré, la forma en que han quedado estas bancadas de ambos candidatos, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos un frente del revolucionario de izquierda, que sí es de izquierda, tenemos también una composición de reciclados de otros partidos, tenemos un partido demócrata cristiano, un PDC, donde por las mismas denuncias que vienen, especialmente del señor Velasco, muchos del PDC ni siquiera son del PDC. Entonces la complejidad es muy grande y la verdad es que todos los bolivianos tenemos que estar preocupados porque el hecho que uno tenga 16 senadores, el otro tenga 12 senadores, primero que no les da ningún tipo de seguridad de gobernabilidad por sí solos. Es más, Junior, aunque vayan juntos, no da seguridad de gobernabilidad, porque muchos de estos se van a declarar seguramente libre pensantes y aquellos que han entrado a formar parte de las listas de diputados, senadores, no vienen con garantías de que realmente van a ir en la línea de lo que dice el vicepresidente o lo que dice el presidente.
Entonces, en general, hay una preocupación muy grande de gobernabilidad y, por supuesto, quien tenga más inestabilidad y demuestre más falta de coherencia, pues eso puede resultar en una falta aún más profunda de posibilidades de gobernabilidad, que es lo que vas a necesitar, especialmente si quieres hacer estos cambios profundos de reformas, y no solamente eso, de implementar, por supuesto, desde el primer día un plan de estabilización que quede claro, habiendo analizado el programa de ambos candidatos, he llegado a la conclusión de que van a hacerlo ambos, no importa quién gane, va a ser un plan de estabilización con dolor. Va a doler antes de que tengamos la solución, y cuando hay dolor, justamente los sectores más pobres, más vulnerables, son los más afectados, y para poder evitar ese dolor, solo que tienes que tener coherencia cuando gobiernas, sino que tienes que tener la capacidad de consensuar y de convencer. Y si tú no puedes convencer dentro del mismo binomio a una u otra parte y no hay coordinación, eso se va obviamente a reflejar en una falta de una gobernabilidad que sea creíble, y por supuesto eso puede afectar hasta el mismo proceso de cambio. Don Jaime, mi última pregunta ya para cerrar el diálogo. ¿Cómo ha visto desatado un escándalo, un video que ha involucrado, deme el video por favor, a una persona llegada a el entorno de Rodrigo Paz? Aparece este video que ha sido, ojo, verificado con 3 herramientas, nada de inteligencia artificial. Deme el video completo del activista, le pedí por favor, ¿no? Pablo Quispe es un activista de La Paz que presenta este video y que ha sido verificado antes de su difusión por este medio de comunicación. En este video se ve involucrado al señor Gilberto Hurtado. Allí está. La persona con quien conversa es el cónsul honorífico de Guatemala en La Paz, el señor Gabriel Salinas. Allí el señor Hurtado, que es parte, según sus declaraciones en este video, cercano a Rodrigo Paz, cercano a Robin Joffre, cercano a Andrés Torres. Dice en este audio, en este video, que le ofrece la dirección de Sergio Min y algunos en la JAN por 2 millones de bolivianos o $250.000. Y allí va la conversación, incluso queda reunirse 2 horas después. Rodrigo Paz ha salido, ha dicho que lo va a denunciar a este señor, el señor Gilberto Hurtado. ¿Cuál es su opinión en torno a este escándalo que devela cómo gente cercana al PDC y a Rodrigo Paz empieza a negociar los cargos? Bueno, definitivamente esto es algo tremendamente delicado. Tenemos que preocupar, pero lo complejo, lamentablemente muy común en Bolivia. Yo como ex precandidato he visto cómo aparecen este tipo de cosas, y por supuesto son totalmente inaceptables. Además, Bolivia es un país donde en múltiples ocasiones se han conocido denuncias de este tema, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la Caja Nacional de Salud, lo hemos visto en la Alcaldía de Santa Cruz, que son los que me acuerdo, pero lo vemos todos los días. Es más, sabemos que de estos diputados y de estos senadores que forman bancadas de ambos lados, hay denuncias también, y hay conocimiento también de que algunos de esos cargos han venido a cambio de ciertas cantidades de dinero. Entonces esto es tremendamente delicado, y por supuesto lo correcto creo que es el haber hecho esas denuncias. Tengo entendido que se han iniciado procesos legales el día de hoy. Creo que eso es lo mínimo que se tiene que hacer, porque por supuesto estas cosas son tremendamente serias, y más serias aún, por supuesto, cuando aparecen en vísperas de una elección, lo cual también lleva a pensar de que este tipo de cosas son parte de lo que es la guerra sucia. Y por supuesto, la guerra sucia, cuando ya se consolida en un tema que es verdadero, con un hecho que factualmente ha existido, es aún mucho más. Aquí tiene el binomio del PDC
tiene que tener la claridad y tiene que hacer todas las denuncias como entiendo que están haciendo y tienen que llegar al fondo de la verdad lo antes posible, porque esto es totalmente no solo inadmisible, es inmoral, es antiético y por supuesto simplemente significaría que se estaría empezando un gobierno ya con un tema de corrupción que va a marcar todo el gobierno que se venga, ¿no es cierto?, con este tipo de hecho y va a llegar a sellar con el título de corrupción a un nuevo gobierno si es que se daría que va por el lado del PDC. Gracias, don Jaime. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Esperemos que le prevalezca la democracia este domingo 19 de octubre y que gane el mejor, que gane aquella persona que sea elegido por el pueblo y que llegue con la bendición de Dios. Buenas noches, don Jaime. Buenas noches, estimado Jerry. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se vayan. Detrás de la verdad. Amigos, buenas noches. Esto era Detrás de la Verdad con Junior Arias, así que por eso era importante que participen ustedes también. Esta es una de las últimas entrevistas que se hacen a nivel nacional antes de que tengamos la veda electoral que empieza básicamente en 2 horas y 15 minutos. Así que es bien importante tomar en cuenta. Estamos en las últimas horas para la próxima elección y por supuesto hay grandes interrogantes todavía. No queda claro cómo van a solucionar el problema del combustible y les debo decir, creo que ahí ambos candidatos no han logrado convencer de que va a haber combustible el 9 de noviembre. Eso me preocupa mucho. No he tenido la oportunidad de hablar con Junior Arias, pero también en los cálculos que he estado haciendo, que he estado analizando con otras personas también, nos muestran de que el 2026 va a ser un año bastante duro. ¿Por qué? Porque la crisis financiera de origen, la crisis económica, perdón, de origen fiscal, como receta tiene una reducción, por supuesto, del gasto público. Y si lo haces de entrada de una manera rápida o lo haces de una manera lenta, tiene diferentes resultados. En el sentido de que el hacerlo más lento es aún más doloroso que hacerlo más rápidamente. Y lo que sí queda claro es que si no lo haces de una buena manera, la cosa puede salirse de control. Creo que es bien importante que toda la artillería que puedas usar en política fiscal y política monetaria esté muy bien sincronizado y eso es algo que no hemos escuchado. ¿Qué viene primero? Les voy a hacer, por ejemplo, una pregunta solo para que me entiendan. ¿Qué es primero? ¿Reducir el gasto o conseguir los dólares de préstamo? O consigues el préstamo primero y reduces el gasto después. ¿Y dónde entra la devaluación? ¿Qué van a hacer? Ambos van a devaluar, por si acaso. Eso está clarísimo que van a devaluar. Ahora van a devaluar primero o van a devaluar en el medio del programa de estabilización o van a devaluar más hacia el final. Tiene diferentes resultados. Entonces, por eso sería más importante escuchar, ¿no es cierto? Hubiese sido más importante escuchar por parte de los candidatos por qué lado van a ir. Porque los que entendemos algo de economía nos encontramos pues con una nebulosa grande, ¿no? Porque no han dicho exactamente cómo van a hacer. La otra es que, por supuesto, puede ser parte de la estrategia es no decirlo. O la otra, el otro extremo, que sinceramente no creo que sea, pero podría ser de que en el otro extremo simplemente no tengan idea. Pero creo que nos merecemos, los bolivianos, merecemos tener una respuesta a esas preguntas. Ahora, lo que yo sí les puedo decir en los cálculos es
nos dicen de reducir el déficit fiscal de una manera gradual. Es más, lo va a reducir a cero el déficit fiscal, lo va a reducir hasta el 3% y lo va a mantener. Rodrigo sí habla más de una reducción total del déficit fiscal, pero en un tiempo más largo. Y haciendo el cálculo que, digamos, el déficit fiscal es del 10%, estoy redondeando números, y lo llevamos a un 7% el primer año y después lo llevamos a un 4% el segundo año y después a un 3% el tercer año, que es donde se lo quiere dejar. Para hacer eso, primero, un cálculo rápido, si vas a requerir de recursos, de dólares, y digamos, haciendo un cálculo que vas a conseguir unos 3.000 millones de dólares en el primer... y el hecho de que, digamos, el tipo de cambio esté todavía por donde está ahora, una devaluación del 75-80% tendrías que hacer, y el impacto que tendría esa reducción de 3 puntos porcentuales del déficit y una devaluación de un 80%, es decir, que vayamos del 6,96 a más o menos un 12,5, una cosa así, eso tendría un impacto inflacionario de que la inflación puede llegar a estar superior al 40%. Y la contracción en la economía, porque no se olviden que la mayor parte del crecimiento económico es por el gasto público más que inversión privada. Entonces, ese gasto público, que siempre ha sido monstruoso, nos lleva a una situación que si lo reduces, por supuesto frenas el crecimiento económico y podrías llevar a la economía a una recesión. Pero ojo que esa recesión planificada es parte de la solución. Ahora, he escuchado hablar al equipo del PDC de que va a haber una reducción de gasto expansivo. Bueno, es curioso eso y sería importante que se explique cómo se hace eso. Ahora, ¿por qué más bien al revés tienes que tener una política no expansiva en 2026 por lo menos? Tiene que ser más bien todo lo contrario. Por los programas económicos que han presentado vas a necesitar más bien tener una política económica más bien todo lo contrario, no expansiva, ¿no? Tiene que ser contractiva. Tienes que contraer, en otras palabras, el crecimiento económico. ¿Para qué? Para que no se te dispare la inflación. Ahora, el problema es que la economía está en un agujero cada día pues, más duro y más complejo de resolver, porque ahora ya estamos hablando de, ya no solamente de reducción en el crecimiento económico, sino también incremento rápido de la inflación. Entonces estamos hablando de una estanflación. Y eso sí es difícil, porque la estanflación es un fenómeno económico que para resolver pues la política fiscal y monetaria que tengas no te funciona. ¿Por qué? Porque si tienes estanflación, tú quieres tener crecimiento. Pues para tener crecimiento podrías incrementar la liquidez del mercado, tendrías que bajar las tasas de interés, pero si haces eso, aumentas la inflación. Entonces, para luchar con la inflación tendrías que todo lo contrario, ¿no es cierto? Y bajar el tipo de cambio, tendrías que retirar bolivianos de la economía, haciendo una esterilización bien fuerte, y al mismo tiempo tendrías que más bien buscar que las tasas de interés suban, y con eso controlas la inflación, pero al mismo tiempo frenas el crecimiento económico. Entonces, la estanflación ya es complicada, porque
lo que ayuda por un lado perjudica por el otro, ¿no? Entonces, es esa situación, creo, en la que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con un estancamiento en el crecimiento económico y al mismo tiempo con un incremento de la inflación. Así que se vienen días duros. Y lo que yo estoy diciendo es en base a lo que he podido ver en los programas económicos de ambos candidatos. Ahora, que eso vayan a cambiar rápidamente o vayan a hacer ajustes los primeros días de gobierno, pues puede ser. Y puede ser que mucho de lo que estoy diciendo ahora no se dé. Pero tampoco veo cuánto más podrían cambiar. Eh, Crisis de origen fiscal, balanza de pagos, encima ya con una crisis energética de alguna manera que pueda estar con mucho más intensidad, pues va a llevar lamentablemente a medidas económicas que van a terminar siendo dolorosas. Y el tema de este tipo de medidas es que ese dolor no va a todos por igual, y eso es lo que genera descontento. Entonces, creo que es importante por eso, que para que el dolor sea menor y se tenga todas las herramientas de echar a uno de los dos, llamar al ganador, para decir, trabajemos en tal cosa. ¿Por qué? Porque esa es la forma de mostrar que te preocupas por el país, y la cita los desembolsos de la Asamblea, lo cual significa tener disponible la otra bancada del rival, o también por el hecho que vas a traer dólares de afuera. Esos dólares necesitan ser aprobados en la Asamblea y necesitas la bancada del otro rival. Así que así está la cosa, señores. Y bueno, aprovecho para comentarles, voy a estar en Sucre, voy a alistar la maleta en este momento, salgo mañana temprano, voy a estar todo el día, voy a estar haciendo unas conferencias, unas reuniones, si ven en las redes sociales ya se está publicitando el horario en el cual voy a dar una presentación, voy a dar una charla en la universidad. Así que los veo en Sucre a los que estén allá. Les agradezco mucho. Un abrazo grande, queridos amigos.